Les confunden insistiendo en un supuesto traspaso integral que no tiene ningún encaje legal posible y les toman el pelo haciéndoles creer que si la infraestructura fuera de la Generalitat ocurriría un milagro y de un día para otro no habría incidencia. Y además ustedes siguen permanentemente. Cuando se produce una incidencia, traspasen ustedes, hagan el traspaso integral de Rodalías, que además ustedes saben y lo conocen, que eso no es posible, eso no es legal, no se puede hacer la transferencia de la infraestructura. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varias semanas alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones y de pronto empiezan a especular y dicen no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido no se puede hablar de tolerar. Antonio, yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados, donde se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio de cargo público de algunos de los líderes del llamado Procés. Es que no entra dentro de nuestra Constitución. Es que no solamente de la Constitución española, de ninguna Constitución en el mundo. Con lo cual, el independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y de amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición? Decir que después de la sentencia, pues los comunes van a salir con los independentistas a pedir la amnistía de los presos catalanes que ahora mismo están siendo juzgados ante el Tribunal Supremo. En fin, es que hay cuestiones de fondo que nos hacen tener distancias muy serias y discrepancias muy serias con Unidas Podemos.